proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Pues bueno, Santiago, una pregunta que quería hacerte y a colación también de lo primero que estaba hablando al inicio de la unidad. Estaba haciendo un poco una metáfora de que las relaciones conductuales básicamente se modifican, es decir, que no se olvidan, por así decirlo, se transforman, ¿no? Un poco como la metáfora de la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Podríamos hablar también de ese símil en la conducta, ¿no? Entonces, pues me gustaría preguntarte hasta qué punto tiene sentido el término olvidar desde el análisis conductual y sobre todo qué proceso habría detrás de, pues eso, ¿no? De una modificación o una transformación de una relación de contingencia en otra. Vale. A ver, hay que salirse, yo creo que hay que salirse fundamentalmente de lo que yo creo que es una metáfora, que es la metáfora del almacenamiento, la metáfora de la memoria como almacenamiento. Indiscutiblemente el paso del tiempo es una variable más que afecta. No afecta tanto como algunos creen, y sobre todo, cuando hablamos de tiempo, no hablamos solo de tiempo, sino de qué está haciendo el sujeto durante ese tiempo. Es decir, hay un experimento de Skinner que quizás mucha gente no conozca, porque lo nombra él en un determinado momento, pero no creo que exista como tal informe aislado de... Skinner cogió una paloma y le enseñó a picar en una proyección de un mapa de una ciudad, creo que era Cambridge, norteamericana, que es donde está Harvard, donde él trabajaba, y la paloma tiene que picar en una intersección concreta del mapa, es decir, entre dos calles, ¿no? Entonces cuando picaba ahí, se le administraba el reforzamiento, y cuando picaba en cualquier otra zona del mapa, no. Bueno, lo consiguió, relativamente. Después de eso, la tuvo fuera 15 años. Se mantuvo esa paloma en otros experimentos, no sé si tuvo en otro experimento o no, pero bueno, la mantuvo 15 años fuera de aquella experiencia. Y a los 15 años volvieron a poner en el mapa, y según describe Skinner, tardó unos segundos, mirarlo, etcétera, y picó en la intersección. Por tanto, tu pregunta del olvido, bueno, en esa situación concreta, parece que el mero paso del tiempo no indica nada. Es verdad que ahí no hay ninguna interferencia posible con otra actividad parecida. Quiero decir, ¿qué hubiera pasado si el animal hubiera trabajado, por ejemplo, en otro tipo de mapas o en otro tipo de teclas en las cuales hubiera habido, probablemente eso se hubiera interferido? Imaginemos, no. Es decir, otros mapas diferentes, tienes que picar a otro sitio diferente, entonces cuando le pones el antiguo, pues posible que el animal se hubiera olvidado en el sentido de que estuviera interferido por otros estímulos parecidos, que siguen respuestas diferentes, etc. Entonces, yo creo que en la memoria es muy importante entender el efecto de las experiencias que transcurren en ese hueco temporal, porque transcurren cosas, claro. Es verdad que hay límites temporales, quiero decir, por ejemplo, en el caso de la igualación de morada a la muestra, que es una técnica que veremos en el tema 3 también, en el módulo 3, en la igualación de morada a la muestra, sí hay unos límites, es decir, pasados unos ciertos segundos, y no son muchos, es decir, una paloma es incapaz de resolverte el problema, es decir, si demoras mucho. Yo creo que el paso del tiempo sí puede producir eso que llamamos pérdida de memoria, olvido, tiene cierto sentido, pero creo que no tanto como insiste otra gente. Insisto, creo que es muy importante saber qué otras conductas o qué otros estímulos se están presentando durante la adicción. En cualquier caso, lo que no me vale es la metáfora del almacenamiento. Es decir, la variable tiempo, insisto, contenida con qué haces en ese tiempo, es una variable más de la cual la conducta puede ser función. Es decir, es una parte más de la historia que hay que contar, de la historia compleja que da lugar a la conducta presente. Lo de almacenar, guardar, etcétera, tiene que ver con el mecanismo, tiene que ver con una manera peculiar de entender que la causa proximal está almacenada, etcétera y tal, pero bueno, no me vale como conducta, no me vale como... porque además no me resuelve ningún problema. Claro, decir que tú activo una representación, pues también sigue siendo una metáfora. Es decir, porque las representaciones no son tangibles. Si las biologistas dejan de ser lo que son, es decir, si dice, bueno, es que se activa tal zona, bueno, se activa que esta zona, demonios. Sí, una zona, como digo siempre, tienes la precisión de ser capaz de exactamente qué neuronas se activan cuando hay una botella, por ejemplo, de color azul o de color verde, o llena o vacía, o de una marca o de otra, porque esto es muy fácil de enseñar a un animal esas discriminaciones. ¿Es fácil de que tú me digas exactamente qué situaciones diferentes existen en el cerebro? No, ¿verdad? Pues todavía no tienes esa precisión. Pues
Entonces no me hagas hipótesis relativas al cero tal, porque son confusas, es decir, porque no dan lugar a la respuesta, ¿no? Entonces yo creo que es un problema, como siempre, de describir en toda su totalidad la historia. Y que duda cabe, el transcurso del tiempo es una variable importante también en la historia, ¿no? Entonces yo no sería tan radical como decirte que el olvido no existe, y sé que en los antiguos libros de aprendizaje se decía eso, pero es verdad que el mero paso del tiempo, si no estás expuesto al contexto o a contextos parecidos en los cuales aprendiste, es bastante neutro, es decir, produce mucho menos deterioro del que parece. Otra cosa es que los contextos se parezcan. O sea, en los humanos es obvio que los contextos se parecen. Entonces, claro, es decir, que tú no te acuerdas ahora mismo, a lo mejor, yo qué sé, en qué año, bueno, no sé ni siquiera si lo estudiaste, ¿no? En qué año se fue en la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? 1212. Fijaros, ¿por qué recuerdo yo eso? La regla mnemotécnica 12-12. Pues te voy a decir cuál era. Yo estaba en un colegio interno de curas en Valladolid y fue lo siguiente. Teníamos un libro de urbanidad donde se decían exactamente las conductas que había que hacer. Y había una conducta que a los curas castigaban muchísimo, que es meterse las manos en los bolsillos. Ten en cuenta que si te metes las manos en los bolsillos te podías estar tocando zonas de tu cuerpo que estaban vetadas o prohibidas, ¿no? Es decir, todo tenía una interpretación obviamente pervertida, como es propio del tipo de educadores que teníamos en aquella institución, ¿no? Entonces, claro, ellos siempre castigaban mucho, fuera las manos de los bolsillos. Y había un cura que, aparte de, ellos llevaban como un silbato y tenía una cadenita, ¿no? Y lo que hacían es darte con la cadenita en las manos, ¡fuera! Y decía, las Navas de Tolosa, 12-12, y 12-12 era, efectivamente, el año de la Nava de Tolosa, pero era también, entre el articulado que tenía el librito aquel, era sección 12, artículo 12, no meterse las manos en los bolsillos. Fíjate qué cosa más curiosa, y a mí eso se me ha quedado claro, obviamente. ¿Es el paso del tiempo? Bueno, ¿por qué no ha hecho efecto ese paso del tiempo? Pues posiblemente porque estos contenidos, asociativamente, no sé, tuvieron una valencia más emocional por las consecuencias, es decir, eso es lo que hay que estudiar. Yo creo que temas como la memoria son interesantes estudiarlos desde el punto de vista funcional. Lo que pasa es que hay poco trabajo sobre ello, ¿no? Y sería muy interesante, ¿no? Me quedo también, Santiago, con que creo que tu cura era conductista, porque tenía silbato para condicionar personas y látigos para castigar personas, porque eso es lo que hacemos los conductistas, Eran castigar. superconductistas, tenían de hecho una economía de fichas. Estoy hablando de finales de los 60. Finales, o sea, en el 68, 66 o por ahí. Y tenían una economía de fichas. Es decir, un sistema de vales. Además, para hacer un sistema económico, yo creo que era una mezcla entre el conductismo sesentero y los nazis, porque, fijaros, era una contingencia colectiva, era muy curioso. Toda la clase ganábamos al día un vale. Cuando teníamos 50 vales teníamos una tarde libre, que salíamos de las clases y nos íbamos, bueno, tarde libre. Y nos íbamos a jugar al fútbol a una cosa que le llamaban la finca, que era, bueno, una finca que tenían los curas, en donde había como 30 y tantos campos de fútbol. Es decir, es muy grande, ¿no? Por cierto, esa finca después se vendió a la Feria de Muestras de Valladolid. Fijaros el negocio que hicieron los curas con la finca, ¿eh? Bueno, al margen de todo esto, lo que es curioso es que cuando tenía 5, te librabas de una tarde de clase, porque nosotros teníamos clases hasta las 7 de la tarde todos los días, ¿no? Ya por la tarde te ibas ese día, ¡va! A jugar fútbol magnífico. ¿En qué consistía la cosa? Que cada día teníamos derecho a un vale y había un encargado de cada clase que recogía el vale y tal. Cualquiera persona de la clase que hiciese una trastada perdía un vale. Entonces, por ejemplo, estábamos formando en filas para entrar en el comedor y había alguno que estaba de cachondeo, fulanito, pídele a tu encargado que me dé un vale. Entonces, en presencia de toda la clase, fulanito iba y le decía al encargado, dame un vale. Y eso, ya habíamos perdido un vale. Con lo cual todos nos poníamos en contra de aquella persona. Quiero decir, era curioso, era manipular una contingencia colectiva para que los demás nos castigasen esas conductas y reforzasen las contrarias. Con un pregunta, si estaba absolutamente conductistas totales, vamos, conductistas absolutamente totales. Por cierto, yo siempre digo, esto de broma, no sé si lo queréis lo de que la si no, pero siempre digo, una de las grandes cosas que le debo a los curas, y le doy muchísimas gracias por ello, es convertirme en un buen ateo. Porque es fundamental ser ateo para ser monista y para ser conductista. Entonces, bueno, una de mis fases de formación importante es que me crié en un colegio de curas y el rechazo a todo aquello me hizo pensar de forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, gracias
esa formación, ¿no? Bueno, aparte de eso me enseñaron hábitos de estudio y de trabajo que prometo sean muy bestias, pero me lo enseñaron, ¿eh? Si no, yo me hubiera dedicado seguramente a otra cosa, cachondeo. Sean todos bienvenidos a nuestra nueva formación con Santiago Benjumea, grabada presencialmente en alta calidad, avalada con el Certificado Internacional de Análisis de Conducta. Todo lo que necesitas saber sobre psicología del aprendizaje, las respuestas a por qué nos comportamos como nos comportamos, disponible internacionalmente y accesible para toda la vida, cuenta con más de 15 horas de audiovisual, diapositivas, material complementario, con uno de los grandes expertos en habla hispana de psicología del aprendizaje, y además podrás, incluido con todo esto, contar con una sesión virtual online en directo con el propio docente. Tienes toda la información en engramapsicología.es.